Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la edición de programa número 18. En esta oportunidad tenemos una invitada especial, nos acompaña por primera vez la hermana Génesis Páez. Bienvenida, Génesis. Gracias. Dios te bendiga. Esperamos que podamos compartir con la audiencia las hermosas lecciones que pudimos absorber, ¿no?, de este tema, libres para descansar. Antes de iniciar lo que será el debate de la lección de esta noche, quiero enviar un saludo a las personas que nos ven desde el exterior de nuestro país y aún aquí. Un saludo especial a todos. Dios les guarde, Dios les bendiga, y esperamos que las bendiciones del Señor puedan llegar hasta allí, hasta la comodidad de su casa. Quiero también recordarles que si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle a la campanita para que usted pueda disfrutar de cada programación nueva que se suba al aire. Bueno, Génesis, sin más preámbulo, queremos en este momento iniciar con una oración. Por favor, ten la bondad. Oremos. Bondadoso y amante Jesús, te damos gracias en este momento, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra. Queremos invitarte, Señor, que seas tú nuestro invitado especial, que tu presencia inunde nuestros corazones, nos deje entendimiento, sabiduría. Bendice a cada persona que nos está viendo en este momento, puedas bendecir su familia, sus hogares, y bendícenos a nosotros en este momento, porque todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Génesis, hay dos interesantes eventos, ¿no?, que estudiamos en este tema para poder extraer de estas lecciones o de este par de eventos lecciones que nosotros podemos adaptar hoy a nuestra vida cotidiana, ¿no? Pareciera no tener ninguna relación el hecho de que Jesús haya sanado un paralítico con el huir de Elías en su momento por la persecución de Jezabel, pero sí tienen mucho que ver y están relacionadas. Entonces, vamos a tratar de ver cómo se relaciona la salud de las personas con estos dos eventos importantes, ¿ok? Con estos dos eventos importantes. Y es curioso el hecho de que en el primer evento Jesús, con las palabras que introduce, ¿no?, la dinámica de poder sanar a este paralítico, esa frase ocasionó un problema en el momento, ¿no?, porque habían allí algunos escribas y fariseos. Entonces, ¿cómo ellos se imaginaban quién puede perdonar pecados en esta tierra? Solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Y pues Jesús ocasionó allí, digamos, un momento de tensión. Sin embargo, no era su intención incomodar a las personas, pero las personas se incomodaron porque quisieron, pues, ¿sí? Cada quien es dueño de sus decisiones, ¿ves? En eso sí el Señor nos ha bendecido. Somos libres de tomar nuestras propias decisiones. En el descanso curativo de este paralítico, Génesis, nosotros vemos algunas cosas interesantes. Bueno, Jesús le dijo a él antes de ser sanado, bueno, después, este hombre llega a este lugar a donde había mucha gente, muchas personas, no podía penetrar al interior de la casa donde Jesús se encontraba, porque la multitud de personas que había allí no le permitían la entrada. Pues hubo un acuerdo entre las 4 personas que llevaban a este paralítico, pues se subieron al techo, fueron aguerridos, ¿no? Tomaron una decisión bastante peligrosa. Y pues estos hombres subieron, descubrieron el techo, bajaron al paralítico, y cuando Jesús vio esa escena, le dijo, pues, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero hay algo interesante, Génesis, que menciona la historia, ¿no? El versículo 5 dice así. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Me llama la atención que el Señor haya dicho la fe de ellos, o que la Biblia diga al ver Jesús la fe de ellos, ¿no? Como pluralizando la escena, ¿sí? Porque
Obviamente el paralítico quería buscarle, pero hubo un acuerdo entre 4 más para tomar una decisión tan peligrosa de subirlo al techo y bajarlo por allí. Entonces la Biblia relata que ellos tenían fe. Ahora, Génesis, es interesante la manera en cómo la lección aborda el tema, porque fíjate que en los albores del siglo XX hubo una explosión del conocimiento en cuanto a la ciencia de la medicina. Y muchas de las personas involucradas en este asunto, médicos, científicos, ellos dijeron, bueno, debido a este gran conocimiento y a estos grandes descubrimientos, a finales del siglo XX, las enfermedades van a desaparecer, ¿no? Pero nosotros vemos hoy en día que no es así. ¿Qué ha sucedido? Entonces, ¿qué ha sucedido, no? Y tengo una pregunta aquí para debatir, Génesis. Dice, Okay. ¿qué pasó con la ciencia de la medicina que no redujo las enfermedades? Bueno, mira, Jorge, mientras estemos en este mundo hay cosas que no vamos a entender, ¿sí? Okay. Que solo queda someternos a la voluntad del Señor, ¿no? Y desde que el pecado entró a este mundo, las enfermedades también entraron, ¿sí? El Señor no nos promete una vida donde no vaya a haber enfermedad, pero en medio de su sabiduría, el Señor nos dejó un estilo de vida que seguir, nos dejó consejos. Incluso en el libro de Levítico pudiésemos encontrar un estilo de vida, cómo poder alimentarme, habla acerca de las aguas, habla acerca de cómo comportarme en medio de pandemias. Entonces el Señor en su infinita sabiduría sabía que teníamos necesidad de eso, de cómo, bueno, qué vamos a hacer en medio de un mundo tan caótico, lleno de enfermedades que están amenazando contra mí, para llevar una vida mejor, llevar un estilo de vida diferente. Y como lo dice las Sagradas Escrituras, el Señor vino a deshacer las obras del diablo, vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces somos nosotros quienes decidimos cómo vivir ese estilo de vida. Fíjate, Génesis, que hay un evento en el libro de Juan capítulo 9, donde el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿no? Es la historia donde él escupe en la tierra, hace un poco de lodo, le unta en los ojos a este ciego, porque fue a Jesús con el deseo de ser sanado. Y Jesús, antes del evento, los discípulos hicieron una pregunta interesante: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que quedara ciego? Y el Señor Jesús les dio una respuesta contundente, ¿no? Interesante, porque Él les dice, bueno, ni él ni sus padres, mas esto fue así para que la gloria de Dios se manifestara en Él, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar esa sociedad allí de las enfermedades con nuestra vida espiritual? ¿Acaso las enfermedades son causas de nuestros pecados? Bueno, allí realmente es debatiente el punto de vista, ¿no? Porque pudiéramos decir que sí, es consecuencia de mis decisiones, del estilo de vida que yo llevo. Pudiéramos decir que es algo genético, viene de parentesco, o sencillamente es consecuencia de vivir en un mundo pecaminoso. Entonces allí está del punto de vista que quisiéramos ver o identificar nuestra condición realmente. Ok, interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pudiera pensar en el caso de Job, ¿no? Bueno, el caso de Job es una historia que no muestra que Jesús fue algún pecador y que se mereciera todo lo que le pasó, todo lo que le sucedió, ¿no? Todo lo contrario. ¿Cómo describe la Biblia a Job? Como varón perfecto, temeroso de Dios, apartado de mal, ¿sí? Mira, para un ser humano sería muy que Dios pueda describir a un ser humano así actualmente, pues es muy exaltado en el cielo, ¿no? Es muy exaltado en el cielo. Dios puede tener personas así en esta tierra, es posible, ¿no? Hemos venido hablando en estas hermosas lecciones de el caso de José, por ejemplo. Fue un joven que, bueno, honró a Dios durante toda su vida y hizo algo valioso, Génesis, hizo algo valioso. ¿En qué sentido? Bueno, precisamente estamos hablando también del contexto de Elías, ¿no? ¿Qué era lo que Elías decía cuando quería dar un mensaje de parte del cielo? Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, ¿no? Es interesante esa acotación que él hace.
él está consciente de que siempre está en la presencia de Dios. Lo que denota una comunión estrecha con el Señor, una relación íntima Claro. con su Hacedor. Entonces, bueno, fíjate que a pesar de que nosotros los seres humanos podamos vivir momentos complicados y difíciles, siempre estamos en la presencia de Dios. Bueno, de hecho el Señor nos advierte, ¿no? Nos dice, bueno, en el mundo van a tener aflicciones, pero no se desanimen, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y yo creo que es propicio apropiarnos de esas promesas. A diario en nuestra vida poder repetirnos a diario, bueno, si el Señor lo hizo, si el Señor sintió lo que yo ahora estoy sintiendo, Él pasó por este mundo de aflicción, bueno, ¿cuánto ahora que Él me promete que está a mi lado? Que Así no es. tema, que no me desanime. Correcto, así es. Entonces, bueno, ahora, fíjate algo. Cuando nosotros comentamos que es dependiendo el caso, ¿no? Como tú lo decías hace un momento, es dependiendo el caso de la enfermedad. No podemos juzgar a una persona enferma que está enferma porque pecó. Nosotros no tenemos ningún permiso para juzgar de esa forma, ¿no? El Señor es el único que sabe cuál es el propósito de su enfermedad o cuál fue la causa de su enfermedad. Mira, las enfermedades, el tema de las enfermedades de un ser humano desde un punto de vista espiritual es algo demasiado complejo. En el sentido de que, bueno, en el caso de un promiscuo, ¿no? Alguna enfermedad de transmisión sexual, bueno, de repente es causa de su pecado, ¿sí? Pero hay otras que no. Como decíamos hace un momento, el caso de Job no fue así. El caso de Job fue diferente. El caso del ciego que sanó Jesús fue diferente también, ¿no? Para que la gloria de Dios se manifieste en él, ha sucedido esto. Entonces, nosotros, pues, tenemos propósitos en esta vida, Génesis. Y Dios ha sido muy, muy bueno con el ser humano. Al punto de perdonar muchas veces nuestras atrocidades y nuestros pecados y echarlo al fondo del mar y acomodar las malas decisiones que nosotros hemos tomado para que nosotros podamos vivir una vida mucho mejor, ¿ok? Entonces, bueno, el descanso, la paz mental, la tranquilidad también se hallan en el perdón de Dios. En el caso del paralítico, el Señor le dijo algo interesante, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué crees, Génesis, que el Señor dijo eso? Bueno, la palabra del Señor dice, vuestro Padre Celestial sabe de las cosas que tienes necesidad. Y el Señor claramente conocía a su hijo, sabía que ese paralítico, más que la necesidad de caminar, necesitaba sentir el perdón en su vida. Dice el espíritu de profecía que sentía remordimiento de su vida pasada. Incluso había ido ya hacia los fariseos enfrente de ellos queriendo buscar un descanso mental, queriendo tener paz, y resulta que se encuentra con que estos lo arrojan, lo desechan y le dicen, no, usted está fuera la ira de Dios. Entonces, luego se encuentra con Jesús, quien antes sencillamente viéndolo no dejó ni pronunciar una sola palabra de este paralítico, ni siquiera contarle su problema, su condición. El Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces el Señor trata con nuestros corazones, trata de la raíz del problema que está afectando nuestra vida, trata con esa enfermedad que se llama pecado, que nos está afectando hoy en día. Así es, bueno, el Señor trató el problema de raíz, así como lo dijiste, Génesis. Eso es muy evidente, y aunque la Escritura no explicita de manera abierta que el pecado de este paralítico se debió a algún pecado que él haya cometido en su vida pasada, pues por lo menos arroja luz, ¿no? Porque de qué hubiese servido que el Señor dijera, hijo, tus pecados te son perdonados. Exactamente. Sabemos que la causa principal de las enfermedades es el pecado, como lo dijiste inicialmente. Pero no en todos los casos las enfermedades son producto de algún pecado humano. Así que no estamos llamados a juzgar, sino más bien a considerar la necesidad de descanso que tiene esa persona, ¿no? Ahora, fíjate algo, Génesis. En medio de un contexto muy particular, Elías estaba en una situación espiritual muy alta, ¿no? La historia nos relata que él llamó
al rey Acab a citar a los 450 profetas de Baal allá en el Monte Carmelo. Tráiganlos para acá. Ya Dios le había comunicado a él ciertas pautas, ¿no? Y yo creo que esto no fue decisión de Elías, fue decisión del Señor. Amén. Había una incredulidad muy asentada en los corazones del pueblo y el Señor necesitaba cambiar eso. ¿Ves? Necesitaba cambiar eso. Entonces, Elías pues tomó la decisión de hacer esto. La gloria del Señor se manifestó allí. No solamente fue testigo ocular, él estuvo involucrado en el asunto, ¿no? Vio descender fuego del cielo, consumió la víctima. Bueno, si nosotros queremos prender fuego, nosotros con agua no lo vamos a encender, ¿no? Pero el caso de Elías fue así que había razones para poder confiar en el Señor. Ahora, cuando Jezabel se entera de que han sido asesinados esos 450 profetas de Baal, se enciende la ira de Jezabel. Esta mujer, sí. Entonces, Elías huye de ese momento. Y no entendemos por qué Elías huye. Mira, sabes, Jorge, de la misma forma sucede en nuestra vida. A veces, por un momento ves la bendición del Señor, pero al otro llega una circunstancia, llega alguna prueba, llega algún problema y te hace huir, te hace tal vez desconfiar. El caso de Elías no era desconfiar, realmente pienso que Elías estaba tan agotado, tan cansado, que ya algo más en qué pensar, un problema con qué lidiar más, no estaba en su capacidad humana. Así que él decide huir, decide refugiarse, pero lo más curioso allí es la forma en que el Señor lo llama nuevamente, la paciencia que tiene con él, lo alimenta, lo deja descansar, nuevamente lo alimenta, lo deja descansar. Y lo que me llama la atención es lo que dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 8, dice: se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tremendo, ¿no? Fíjate la misericordia de Dios, o sea, la comida no solo fue para ese día, sino que 40 días lo mantuvo. De la misma forma, pienso que la palabra de Dios es ese alimento para nuestra vida. Cuando queremos huir, cuando creemos que todo está perdido, el Señor con su palabra no solamente te alimenta para ese día, sino que por mucho más tiempo, porque sus promesas perduran para siempre. Amén, así es. Bueno, fíjate que tenemos allí dos contrastes, ¿no? Porque Elías toma la decisión de huir de un problema, y vaya problema, porque él sabía quién era Jezabel. Estaba su vida en riesgo. Sí, entonces él sabía que Jezabel era capaz de eso y mucho más. Él le dijo, tan cierto, bueno, no sé si puedes tener la historia allí, ¿no? Pero él le dijo, mañana a esta hora te va a suceder lo mismo que le hiciste a los profetas. Entonces Elías le tocó huir, ¿no? De esa situación, temió por su vida. Y como decías tú hace un momento, quizás estaba agotado, cansado de esa situación. Degolló a 450 personas, claro, con la ayuda del pueblo, pero tenía que hacerlo, no era algo que tenía que pasar. El Señor necesitaba sentar un precedente para que eso no se volviera a repetir. Sin embargo, hay otras escenas de la historia que dejan ver que el pueblo del Señor siempre ha sido complicado. Somos complicados a veces. Sí. Pero fíjate, Génesis, que en el caso de Elías, él huye desesperadamente, sin pensar en lo que estaba haciendo. Llega un momento en donde se siente cansado, agotado, no puede seguir, no puede caminar. A lo mejor se sentía sediento, hambriento, cansado, ¿ves? Entonces, hastiado de toda esa situación, y él al final se detiene bajo un enebro y le dice: Señor, no puedo más. No puedo con mi vida, quítame mi vida porque yo ni siquiera soy mejor que mis padres. ¿Ok? Entonces él estaba reconociendo, bueno, que quizás sus antepasados no se habían comportado de manera digna, ¿no? De ser del pueblo de Dios. Pero él hace esta comparación y Dios decide no escucharlo. Dios decide no escucharlo. Ahora tenemos el caso del paralítico. Cuando una persona está enferma, normalmente está intranquila, no hay descanso en él. Nuestros cuerpos claman por sanidad, ¿ves? Incluso la naturaleza se une para restaurar
lo que no está bien en nuestro cuerpo. Incluso eso sucede, ¿no? Mira estos contrastes que nosotros tenemos aquí. El paralítico huye ¿hacia quién? Hacia Jesús. Hacia Jesús. Mientras que Elías lo hace A esconderse. se va a esconder. Huye de la situación. Él pudo haber enfrentado esa situación allí. Pudo haber dicho, bueno, yo aquí me quedo. Aquí me quedo porque si el Señor me trajo hasta aquí, el Señor me sostuvo en el arroyo de Querí, me alimentó por los cuervos, me envió a una viuda de Sarepta para que me sustentara. Vimos su gloria en el momento cuando fueron asesinados los 450 profetas de Baal. ¿De qué puedo temer? Mira, y es que estos dos personajes tienen algo en común, ¿no? La depresión. Ambos estaban deprimidos, ambos necesitaban un descanso emocional, mental. Y si notamos, Elías huye a esconderse y no estamos muy lejos de ser como Elías. A veces corremos, y no a escondernos, corremos a querer solucionar por nuestros propios medios y empeorar la situación. Okay. O bien estás para huir y esconderte, huir para empeorarlo, o sencillamente realmente quieres huir de esa situación, como lo hizo el paralítico que buscó los medios, buscó sus amigos, insistió, perseveró hasta encontrarlo y irse a donde refugiar, a los pies de Cristo Jesús, ¿no? Sabes que el Señor en su palabra dice, mi paso dejo, mi paso os doy, no como el mundo. Evidentemente para la multitud la necesidad de este hombre paralítico era que necesitaba una sanidad física, necesitaba colocarse en pie, caminar, y esa era su necesidad. Pero no podían ver allí adentro lo que estaba sufriendo, lo que lo estaba acongojando. Tal vez la multitud también vería a Elías, un líder espiritual, él no va a tener necesidad de nada, ¿qué va a poder tener? Está en comunión con Dios, habla íntimamente con el Señor, ¿qué podría estar pasando? Pero el Señor sí conocía su corazón, conocía que se sentía acongojado, que se sentía cansado. Y la Biblia a lo largo nos muestra muchos personajes que también han estado cansados, que aunque eran espiritualmente en un nivel alto, también se cansan. Tú y yo nos cansamos. Sí. En algún punto de nuestra vida sentimos que no podemos más, pero es allí cuando el Señor viene a renovar nuestras fuerzas. Amén. Muy bien, Genesis. Miren, amigos, nadie está exento de situaciones complicadas y difíciles, pero de todas el Señor nos puede librar. Amén. En lecciones pasadas hemos dicho que podemos estar en situaciones complicadas, mas si desde allí, desde esas situaciones, nosotros llamaremos a Jehová, Él responderá. Amén. Él estará con nosotros. Si nosotros le buscamos de todo corazón, ¿ok? Así que no sabemos las situaciones de cada uno de ustedes, no sabemos qué momentos difíciles podrán tener, quizás un poco marchitas las emociones, pero el Señor siempre está allí. Así como entendió al paralítico, como nadie más nos entiende, el Señor Jesús nos entiende. Ve hasta dónde nosotros podemos llegar. ¿Ve? El caso del paralítico, ¿no? Tuvo el carácter, ¿no? De llegar al techo, descubrirlo. No, yo tengo que llegar a donde está ese hombre. Yo tengo que llegar hasta allá. Porque a lo mejor había escuchado hablar de la fama de Jesús y bueno, yo quiero ser sano, pues. Así que él deseaba ser como una persona normal, ¿sí? Él era prisionero de un lecho, ¿ok? Él era prisionero de un lecho, era prisionero de su pecado y Jesús lo hizo libre. Amén. Jesús lo hizo libre. Entonces, es interesante que Jesús puede hacerte libre de tus cargas. Jesús puede hacerte libre de tus momentos de intranquilidad y de la falta de paz mental que puedas sentir en este momento. Pasamos Génesis al siguiente punto y es donde está la parte que mencionabas, ¿no? O sea, fíjate que cuando Elías huye, se mete allá bajo un enebro, ese ángel lo sustenta de pan y agua hasta 2 veces y me gustó esa aplicación que hiciste de que ese pan le duró para 40 días. La palabra de Dios, como bien lo dijiste, puede ayudarnos por largo tiempo, ¿no? Pero siempre necesitamos estar conectados a esa fuente. Siempre necesitamos estar conectados. Y como Dios nos entiende perfectamente cuáles son nuestras necesidades, entendía también las de Elías. Así que en medio del huir de su problema, el Señor no interviene en ese momento de Elías. Él no se le atraviesa en el camino para evitar que huya, ¿no? El Señor lo deja que siga su camino. ¿Y sabes por qué, querido? Porque
el Señor es un ser emocional y Él creó seres emocionales. Así que Él sabe cuáles son las dolencias emocionales que nosotros tenemos en nuestro corazón. En medio de eso, Génesis, el Señor esperó a que Elías se calmara. Él dijo, yo voy a proteger su vida, en algún momento ese se va a calmar. Llegó hasta su destino cuando ya no pudo más. Entonces, cuando tú y yo no podemos más, ahí entra Dios en acción. Fíjate que el Señor nunca se alejó de Elías, ¿no? Claro, lo dejó a su criterio, dejó que, bueno, tómase su pausa, sigue allí adelante, pero nunca lo dejó solo, ¿no? Y me hace querer leer el Salmo 34, 18, ¿no? Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y si viéramos desde el principio de la historia, constantemente estamos huyendo. Fíjate lo que pasó con Adán y Eva. También huyeron, querían huir de la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? Jehová estaba cercano. Fue Él quien fue a buscarlos. Ni siquiera fueron ellos a refugiarse en el Señor, pero Él en su infinita misericordia vino a ellos para dar descanso a su alma, para perdonarlos. Así es, Génesis. Importantísimo ese punto, ¿no? Porque nos dice que nosotros en determinados momentos deseamos huir de nuestros problemas, ¿no? Y finalmente Dios siempre está cerca. Cercano está Jehová, ¿no? Como lo leía. Cercano está Jehová para aliviar los corazones a los quebrantados y a los contritos de espíritu. Ahora, Génesis. El Señor tenía una tarea más para Elías. Tenía una tarea más para Elías. Cuando Elías es redireccionado, ¿no?, por el Señor, desde que salió de aquel enebro, cuando él iba desesperado, con ganas de morir, estaba en una situación depresiva, el Señor allí redirecciona su vida. Cuando el Señor actúa en la vida del ser humano, cuando a ti y a mí se nos agotan las fuerzas, Génesis, el Señor entra en acción y no solamente redirecciona nuestra vida, sino que además de eso nos bendice. En el caso de Elías, el Señor ya tenía claro qué era lo que iba a hacer. Él dijo, bueno, ve a tal lugar, huye a este fulano como rey, ve allá y unge a Jehú como rey de Israel, y ve y unge a Eliseo también, porque él va a ser tu sustituto. Él sabía que en algún momento su ministerio iba a terminar, ¿no? Pero no sabía que pronto. No de esa forma, no en la forma como él quería sencillamente dejarlo todo allí, pero el Señor tenía algo mejor para él, tenía un propósito en su vida. Y sabes que eso me hace reflexionar en que muchas veces nosotros queremos acelerar los planes del Señor. A veces la depresión, la angustia, las aflicciones nublan nuestra vista, hace que no podamos ver más allá, y es allí cuando a veces frustramos el plan del Señor. Y a veces nos toca pasar muchas más pruebas, nos pasa como aquellas personas que tuvieron, como los israelitas, que tuvieron que dar toda esa vuelta. ¿Por qué? Porque frustraron el plan del Señor, y entonces luego nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? Entonces es allí donde debemos identificar la causa de lo que me está afligiendo y realmente ir a los pies del Señor, hallar en Él descanso y poder dejar que Él cumpla su propósito en mí. O sea, Génesis, el fin de Elías no era debajo de un árbol de enebro, correcto, ¿no? El fin de Elías, aunque se encontró con el Señor en aquel monte llamado Horeb, que la palabra de Dios lo identifica como el monte de Dios, ¿no? Y bueno, pasó un terrible viento que quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Entonces de repente pasó un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Pero después un sonido apacible, lleno de tranquilidad, de paz. Allí estaba el Señor. Allí está Dios. Cercano está Jehová. Volvemos a recordar la lectura que hiciste hace un momento. Dios está siempre cerca, queridos hermanos y amigos. Dios no nos ha abandonado y necesita que tú y yo vayamos a Él cada día. En el momento en que nosotros menos imaginemos, esta vida que nosotros llevamos puede cambiar de manera drástica, ¿no? Como le pasó a José, como le pasó a David, ¿ok?
Como le pasó a Elías, ¿ok? Como le ha pasado a otros muchos personajes de la historia bíblica que nosotros podemos citar. Nosotros podemos vivir en una zona de confort, pero llega un momento en donde hay cambios drásticos, inesperados. Nosotros no podemos determinarlo, ¿no? Pero detrás de esos cambios Dios siempre tiene un propósito, Génesis. Así es. Entonces, finalmente Elías terminó y culminó su tarea, y él no pensaba que el Señor lo iba a llevar al cielo, pero se lo llevó. Es la digna representación de las personas que vivimos en estos últimos tiempos. Cuando el Señor venga por segunda vez, muchos de los que aquí habitan en la tierra no conocerán muerte. El Señor los llevará tal cual se llevó a Elías al cielo. Así que la vida de Elías no terminaba con ese final allá debajo del árbol de enebro. Tiene planes maravillosos para nuestra vida, Génesis. Génesis, para culminar, ¿qué conclusión nos puedes dar acerca de esta lección en general que puedas compartir con los televidentes? Bueno, Jorgin, ese descanso libre para descansar es solo a los pies del Señor. Solo en Él podemos hallar descanso, solo en Él podemos dejar nuestras cargas. Él podrá allanar nuestro camino en medio de las dificultades, de las aflicciones, porque Él nos advierte, Él no nos deja a la deriva, no nos deja en qué pasará. No, el Señor sabe que vamos a tener aquí necesidad, pero Él las conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce tu situación y está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a socorrerte. Amén, Génesis. Bueno, Génesis, muchas gracias. Ha sido una lección maravillosa, muy buena. Nos deja grandes enseñanzas, así que apliquemos lo que aplicó el paralítico, huyendo de sus problemas, pero no huyendo de ellos, sino enfrentarlos huyendo hacia Dios, hacia Jesús, tal cual como Él lo hizo. Y si es el caso de Elías, recuerda que Dios siempre está cercano para socorrerte y ayudarte y ayudarnos en todas nuestras situaciones difíciles. Amén. Muy bien, hemos terminado el tema de esta noche. Así que vamos a culminar con una oración, por favor, Génesis, otra vez. Oremos. Bendito Padre eternal, que moras y reina en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, vamos ante tu presencia, oh Padre, para dejar cada una de las cosas que puedan estar afligiendo nuestro ser. Señor, bendícenos, Padre, permítenos ver cuáles son los planes que tienes en nuestra vida. Señor, que tu propósito sea una realidad en cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Señor, sosténnos con mano fuerte, Padre Celestial, como lo hiciste con el pueblo de Israel, Padre Celestial. No nos dejes caer, Señor, y ante la depresión o cualquier, Señor, enfermedad que esté amenazando con nuestra vida, tú estés allí cercano para socorrernos. Bendícenos, oh Padre, porque todo lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Isaías capítulo 53, versículo del 4 en adelante dice así: Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cualquiera que sea la situación que nos aflija, que nos quite la paz mental y la tranquilidad que el ser humano necesita, el Señor Jesús ha cargado con eso. Entreguemos nuestros problemas a Él, y Él está cercano para atender a nuestras necesidades. La fe del paralítico no fue una fe sin acción, fue una fe que se dejó ver por sus acciones. Mientras que Elías huyó hacia un lugar que quizás él no se dio cuenta de su problema o su intranquilidad para huir a un lugar no esperado por Dios. Mas sin embargo, Jehová está cercano para redireccionar nuestros caminos. Así que no te olvides, conectados con Dios a la luz de su palabra. No quiero despedirme sin antes invitarles a que, si no se han suscrito al canal, suscríbase. Dele a la campanita para que usted pueda disfrutar de todos los nuevos programas que salgan al aire. Comparta el link con otros y así el mensaje de Dios pueda llegar a más corazones. Ahora sí, Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.